Me gusta el bosque. Suena algo redundante, sí, pero me gusta estar aquí, nadie me molesta. Bueno, casi nadie, pero al menos los humanos no tanto. A diferencia de los otros animales aquí, nosotros los osos tenemos la ventaja de que los humanos nos tienen un miedo primitivo, un miedo que hace que corran, que escalen un árbol, que se tiren al suelo boca abajo y empiecen a rezar. Me causa cierta gracia eso, en verdad, yo en lo personal evito todo contacto con los humanos. ¿Has visto lo que esos tipos son capaces de hacer cuando tienen la mente fría? Una vez vi a lo lejos como un humano usó una de esas cosas largas y que hacen mucho ruido, le arrebató la vida a un alce en un instante. En un segundo el alce quedó totalmente rígido en el suelo, muerto, sin vida. No estoy seguro si esa cosa podría hacer lo mismo conmigo, pero prefiero no averiguarlo, así que sí, suelo evitar todo contacto con humanos, por mucho que sé que ellos me tienen miedo, nunca se sabe cuándo aparecerá el humano listo y con la mente serena apuntando esa cosa contra mí. Suficientes problemas tengo todos los días con los lobos, constantemente peleando por carroña y presas. Les diré un secreto, una manada de lobos puede acosar a un oso solitario, pero un grizzly adulto generalmente domina en confrontaciones directas. Yo soy adulto, aún así, los lobos pueden ser bastante molestos si se lo proponen, no son estúpidos. Mismo caso con los pumas. Volviendo al tema, sí, definitivamente me gusta mi vida en el bosque, ser un oso macho tiene sus ventajas, aparte, los otros animales no se pueden quejar mucho de mí, duermo casi 7 meses en invierno, aunque es una vida solitaria. La única persona que recuerdo que estaba cerca de mí sin correr fue mi mamá, y hace mucho tiempo que no sé nada de ella. A veces, cuando estoy en un río pescando salmón y miro el reflejo, noto lo mucho que me parezco a mi mamá y pienso en ella, pienso en cómo me enseñó a dónde y cómo pescar salmón en los ríos, qué plantas y bayas son comestibles y en qué época, cómo cavar para encontrar raíces o roedores, rutas de migración dentro del territorio y cómo comportarse con otros osos y depredadores. Pero sobre todo recuerdo esa noche. Lo recuerdo bien, tengo 10 años y en esos 10 años he visto mucha mierda rara en este bosque, pero existen ciertas cosas que uno no puede olvidar, a veces por el olor, a veces por el lugar y otras veces por cómo resultaron las cosas. En este caso, fue todo eso y más. Lo recuerdo bien porque el olor llegó antes que la luz. A distancia, el bosque de noche huele a tierra húmeda, a resina de pino, a los rastros que dejan los animales al moverse, es un olor limpio, ordenado, cada cosa en su lugar. Pero esa noche había algo distinto mezclado en el aire, algo que no pertenecía ahí. Debajo de todo eso, algo que no sé cómo describir exactamente pero que reconozco, es el olor que tienen los animales cuando están muy asustados o heridos, una especie de acidez que viene de adentro. Vi la luz después. Un parpadeo naranja entre los árboles, a unos 200 metros tal vez, demasiado pequeño para ser un incendio, demasiado quieto. Una fogata. Normalmente me retiro. Un humano con fuego es un humano que sabe dónde está y que probablemente tiene cosas ruidosas consigo. Pero esa noche no sé qué pasó, tal vez fue el olor, tal vez fue el sonido, porque sí, había un sonido también, uno que fui identificando conforme me acercaba con cuidado entre los árboles. Era un hombre llorando. No ese llanto discreto que a veces escucho en los senderos cuando algún humano cree que está solo, sino uno feo, uno que viene de adentro del pecho, entrecortado, con pausas largas en medio donde parecía que el aire no le alcanzaba. Me detuve a unos 80 metros, observando desde la oscuridad entre dos pinos grandes. Era un hombre mayor, no tanto, difícil saberlo, los humanos me confunden con la edad. Estaba sentado en el suelo frente a la fogata, con la espalda apoyada contra un tronco caído. Tenía en la mano ese líquido que a los humanos les gusta venir al bosque a tomar, eso que hace que actúen como tontos. A su lado, sobre el tronco, había una de esas cosas largas y ruidosas que quitan la vida a quien apuntan. Obviamente lo primero que pensé fue en retirarme. El hombre no miraba hacia los árboles. Miraba el fuego, o tal vez no miraba nada en realidad, esa clase de mirada que tienen los animales cuando ya dejaron de procesar lo que tienen enfrente. Tomó esa cosa larga, entre sus manos, después de haber bebido todo ese líquido y se la metió a la boca. En ese momento sentí como mi pelaje se erizó de tal manera que jamás pensé que podría pasar viendo a un humano. Por mi mente pasaron muchas cosas, pero todas ellas acababan en que si no salía de aquí corriendo algo malo pasaría, para él o para mí, y la verdad, hoy no comí suficiente salmón y no tengo suficientes energías como para abrirle la panza de un zarpazo. Me moví sin pensarlo mucho. No sé por qué lo hice, ya dije que evito el contacto con humanos, es mi política general y hasta ese momento me había funcionado bien. Pero pisé una rama seca al dar un paso hacia adelante.
El hombre levantó la cabeza de golpe. Me vio. Y el llanto había parado completamente, bajó la cosa larga de su boca y la puso entre sus piernas, y en ese momento el hombre me miró, directamente a los ojos, se sintió como algo lento, se sintió como si el tiempo se hubiera detenido, el bosque se quedó callado, nada, no había ruido, solo éramos él y yo, su respiración y la mía. Tenía en sus manos la cosa que mata al instante, así que por mi cabeza pasó que tenía que actuar rápido, acercarme lo suficiente como para darle un zarpazo en la cara o tal vez no matarlo y salir corriendo, tal vez si salgo corriendo ahora esto quedará como esa noche rara donde me metí donde no debía. Hasta que el tipo habló. Tú eres mi verdugo, dijo. Di un paso hacia atrás, no entiendo de qué está hablando, no entiendo a qué se refiere con eso de verdugo, pero sea lo que sea, yo no voy a caer esta noche. El tipo volvió a hablar. ¿Esta es tu forma de castigarme, Dios? Levanté levemente el hocico, para verlo mejor, y esas palabras que dijo las entendí mejor, empecé a oler. Había algo raro aquí, el olor del fuego no me dejaba identificar qué, con exactitud, tampoco el olor de ese líquido, pero había algo raro en ese campamento. ¿Quieres que sufra, señor? Porque estoy sufriendo, estoy sufriendo como una perra, dijo el hombre. En ese momento pensé que este tipo estaba demasiado tonto ahora mismo, así que di la vuelta para largarme de ahí, por dos motivos muy importantes. Uno, este tipo aún tiene en sus manos la cosa que mata, y dos, no vale la pena atacarlo, estoy más que seguro que la carne humana no sabe bien. Pero el tipo se movió, de repente, se arrodilló frente a mí, yo giré por puro instinto, lo miré en el suelo llorando, suplicando, no para de decir que lo haga, que lo hiciera, que acabara con su vida, el hombre estaba ahí suplicando y yo jamás había estado más confundido en toda mi vida, verlo de ese modo era para mí entre perturbador y un poco gracioso, pero, en ese momento que me detuve, giré lentamente porque mi nariz otra vez había vuelto a captar ese olor reconocible pero que a la vez no podía recordar que, di varios pasos y el olor se hacía más y más fuerte, venía adentro de uno de esos refugios donde los humanos duermen, creo que los llaman tienda de acampar, estuve tan cerca que por fin pude saber qué olor era el olor de la muerte. Esa cosa ya estaba abierta, mientras el hombre volvía a llorar. Metí la cabeza adentro y vi lo que había con la poca luz que llegaba de la fogata exterior, dos figuras inmóviles, una grande y una pequeña, demasiado quietas, con esa quietud específica que no tiene nada que ver con el sueño. Había cosas tiradas, una linterna apagada, una mochila volcada, dibujos de colores desperdigados en el suelo, el tipo de dibujos que hacen los animales jóvenes de los humanos. Mi vista se ajustó a la oscuridad y pude verlo, era una cría de humano y otra humano, creo que era una hembra, estaban rodeadas de sangre, cubiertas, adentro de esa cosa era un desastre que yo podría estar acostumbrado a ver, pero sé que los humanos no, parecía que un oso había entrado y hecho esto, uno muy enojado. Yo pude haber hecho esto, claro, si no tuviera mi código de no molestar a los humanos. Mire de nuevo al hombre, aún en el suelo, suplicando, gritando que merece este castigo, gritando que es un animal, que es una bestia igual que yo, que lo que hizo lo hizo por pura rabia, por puro enojo, que fue un total arrebato de ira puro. Sus palabras se clavaron en mi cabeza. ¿Igual que yo? No, para nada, no creo que él y yo seamos iguales, pero no negaré que es una divertida observación. Aunque si me lo preguntas a mí, no haría eso con mis crías, ahora que ya entendía todo, tenía dos opciones. Un zarpazo, directo en la cabeza, fuerte, lo suficientemente fuerte para acabar con todo y irme a dormir, o dejarlo aquí, solo. ¿Quieren saber cuál fue mi decisión? Pues, decidí no gastar mis energías en esto, cuando vi que el tipo era un desperdicio de vida, decidí pasar de largo, empecé a caminar, caminé alejándome lentamente mientras escuchaba sus gritos de súplica, mientras se levantaba y gritaba como un loco pensando que eso me provocaría, sabía que no dispararía porque yo correría y créanme, tal vez no habré comido bien hoy, pero sí que sé correr, los osos sabemos correr y sabemos también cuándo irnos, y esta fue una de esas situaciones. Mire de nuevo para atrás, ahí estaba, el tipo estaba en el suelo, su cabeza destruida, sin vida. Me quedé viéndolo más tiempo del que me gustaría admitir en realidad, era una escena que no volvería a ver en mucho, mucho tiempo.
Ya ha pasado un largo tiempo después de eso, ahora cuando miro a los humanos de lejos sin interferir recuerdo esa situación, veo como las familias se reúnen a acampar, y pienso en aquel humano que una noche de rabia acabó con todo. Los humanos realmente son seres muy emocionales ahora que lo pienso, aunque bueno, sería hipócrita de mi parte decir eso cuando nosotros los osos también. Mi madre me abrazaba, la mía y acunaba cuando era cachorros constantemente. He visto cachorros que juegan, pero incluso he visto a los adultos jugar entre sí, ruedan por la hierba y chapotean en el agua. Cuando me enojo incluso golpeo a los árboles como si eso sirviera de algo. Y mientras más pienso en las palabras de ese hombre acerca de lo parecido que somos, menos loco suena. A veces, cuando miro mi reflejo en el agua, a veces no veo a mamá, a veces veo a ese hombre, y me pregunto si su cuerpo sigue en el bosque, así como sigue en mi mente.